Rueda Perelló. Buenas tardes, gracias. Resulta curioso escuchar a Unidas Podemos, que está en el Gobierno, defender el transporte ferroviario y, bueno, les recuerdo que el motivo de estar aquí y ahora es exigirles que restablezcan la frecuencia de los mismos. Y también, y con carácter previo, de recordar que el país valenciano no existe, que de momento existe la comunidad autónoma. Dicho esto, señorías, con el institucional estado de alarma declarado por el Gobierno, denunciado por Vox y reconocido como tal por el Tribunal Constitucional, es una evidencia que el Gobierno cercenó derechos y libertades. Cercenó derechos y libertades, impuso prohibiciones y restricciones, nos abocó a la ruina y, por si fuera poco, suspendió servicios ferroviarios, así como servicios de a bordo, de restauración, por ejemplo, y cafetería en los trenes que algunos de ellos funcionaban, lo que ha provocado limitar la movilidad para las personas, el abandono de las zonas rurales y no rurales y el conflicto con los trabajadores subcontratados en logística, servicios a bordo o maquinistas, entre otros. Recordemos que el sindicato de maquinistas, SEMAF, convocó en 2021 una huelga para principios de octubre que se desconvocó el 7 de octubre porque la nueva ministra dijo que se restablecerían todos los servicios antes de junio de 2022. Según el presidente de SEMAF, esperan que desde entonces se empiecen a restablecer las frecuencias. Y es que deben saber que los maquinistas denunciaron un déficit de 861 trenes menos al día, en comparación con 2019, lo que supone 309.960 trenes menos al año. Llevan más de un año para recuperar algunos de los servicios públicos que se prestaban antes de la pandemia y antes de las restricciones impuestas por este Gobierno, el Gobierno de la ruina y del abandono una vez más. Lo peor es que, más de un año después, siguen manteniendo suspendidos muchos servicios ferroviarios a pesar de las múltiples reclamaciones de los usuarios que piden y exigen la restauración total. Entre las regiones más afectadas se encuentra Castilla y León, que teme no recuperar la frecuencia de tramos como Burgos o el de Madrid-Salamanca. Ábalos prometió restablecerlo antes del 30 de junio de 2021. Sí, Ábalos, el ministro de las maletas de Delsi. La falta de restablecimiento y la falta de frecuencia suponen el abandono absoluto del mundo rural, el agravamiento de la situación de despoblación, restringir la movilidad de los españoles, potenciar una situación discriminatoria entre regiones, limitar la movilidad para las personas, que es limitar el crecimiento económico en zonas que ahora más que nunca precisan un impulso. Es por esto que a raíz de ello Vox presentó numerosas iniciativas parlamentarias dirigidas a conocer cuándo se van a restablecer los servicios suspendidos en Galicia, Aragón, Andalucía y Castilla y León, por ejemplo. Hemos solicitado datos, informes y documentos. ¿Y qué hemos obtenido por parte del Gobierno? Respuesta genérica en algunas cuestiones y silencio en su mayoría, como cuando solicitamos información sobre las frecuencias de las líneas suspendidas con la irrupción del COVID y con las prohibiciones de este Gobierno por provincias. Y ante esto, silencio absoluto. Es por todo ello que la ministra debe de comparecer, claro, la ministra de Transporte. Y claro que tiene que hacerlo porque tiene que explicar por qué no restablece y por qué no activa la frecuencia de los servicios ferroviarios. España padece un problema estructural. Tenemos provincias como Huelva, Almería o Palencia con falta de infraestructura y las restricciones aún lo agravan más. Miren, mientras exigimos la comparecencia de la ministra, ahí fuera hay un sanitario agotado y afectado por estas restricciones, al que le dificultan aún más el loable desempeño de su trabajo. Hay una mujer que llega angustiada al trabajo porque para lograr ser puntual en la oficina hay que hacer una gincana. Y además hay un abuelito que no tiene cómo acudir a su cita con el médico o un joven que está pensando abandonar su pueblo porque no le resuelven las conexiones. Y así me lo trasladó el padre de un joven palentino que con preocupación ve cómo próximamente su hijo abandonará su hogar. Y esto debe llevarles a una reflexión. ¿Para qué pagan impuestos los españoles? ¿Para que le garanticen servicios básicos? ¿Servicios básicos como sanidad, educación, transporte, movilidad, entre otros? ¿O es que pagan para el estado de bienestar de los políticos? Porque le están subiendo impuestos masivamente y no reciben ni más ni mejores prestaciones. Claro,
Lo que sucede es que el dinero que le están robando a los españoles a base del sablazo fiscal lo tienen o lo necesitan para pagar la fiesta del despilfarro, duplicidades, chiringuitos, estructuras paralelas y el Estado fallido de las autonomías. La renovación de la flota de los coches oficiales, la calefacción en Moncloa, los ministerios como pago de favores a los ministros comunistas. Hay que recordar ese ministro que ataca al turismo, la industria juguetera y el sector cárnico, ese que se dedica a dañar la imagen de España en el extranjero. Y claro, hay que deber favores a estos comunistas. Tienen que entender que quienes nos gobiernan están muy alejados de la realidad. Rueda, tiene usted que terminar. Sí, gracias, finalizo. Silencio, por favor. Finalizo recordándoles que hace poco aprobaron una proposición no de ley dirigida a restablecer únicamente los servicios ferroviarios en la Comunidad de Galicia. Este grupo parlamentario pidió que fuese en todo el territorio nacional. Tiene sentido, ¿verdad? Pues resulta que dijeron que no a lo que propuso Vox. ¿Por qué? Pues porque está claro el pago de voluntades y el tejemaneje de este Gobierno. Así que finalizo diciéndoles que, por favor, dejen de hacer promesas que después no cumplen, pero que no cumplen ni el Partido Social Comunista ni el Partido Popular, porque les recuerdo que han gobernado en mayoría absoluta y les recuerdo que la deficiencia en las conexiones es consecuencia de las políticas que en su momento no supieron aplicar. Gracias. Gracias, señora Rueda.